César nació en Subura, un distrito de Roma de una antigua y conocida familia patricia. La gens Julia contaba entre los antepasados del primer y gran rey romano llamado Rómulo, y era descendiente de Ascanio, hijo del príncipe troyano Eneas, hijo a su vez de la diosa Venus. A pesar de sus orígenes aristocráticos o mitológicos, la familia de César no era privilegiada, y esto representó un gran obstáculo para su carrera política y militar, y César tuvo que asumir grandes deudas para obtener sus primeros cargos políticos. El padre de César había sido pretor y probablemente tenía un hermano llamado Sexto Julio César, que había sido cónsul, y una hermana llamada Julia, que se había casado con Cayo Mario. El futuro dictador tenía dos hermanas, Julia la mayor y Julia la menor. A pesar de vivir en una casa humilde, César pasó su periodo de formación en una época plagada de grandes disturbios, en donde la ciudad de Roma estaba dividida en dos facciones enfrentadas: los optimates a favor del poder aristocrático y los demócratas, que apoyaron la posibilidad de dirigirse directamente al electorado. Desde el comienzo de su carrera, César se ubicó del lado de los demócratas, elección ciertamente condicionada por las convicciones de su tío Cayo Marius, jefe de los populares y rival de Lucio Cornelio Sila, que era apoyado por la aristocracia y el Senado. Después, a la edad de 16 años, el padre de César fallece, y a los 17 años César repudia a Cosucia para casarse con Cornelia, hija de Lucio Cornelio Cinna, y Cornelio era un aliado de Cayo Mario en la guerra civil. Entonces, este nuevo vínculo se alienaba con los demócratas. Además del parentesco con Mario, acarrió considerables problemas al joven César en los años de la dictadura de Sila, y Sila trató de bloquear las ambiciones de César por todos los medios. Incluso se le ordenó a César que se divorciara de Cornelia, porque ella no era patricia, pero César se negó, y Sila consideró asesinar a César, pero luego tuvo que renunciar, después de los numerosos llamamientos que le dirigieron Mamerco Emilio, el Cayo Aurelio Cota y las vírgenes vestales. En una ocasión Sila exclamó: «Vencéis y lo lleváis con vosotros, regocijaos, mas sabed que llegará un día en que ese, que tan caro os es, destruirá el partido de los nobles, que todos juntos hemos defendido, porque en César hay muchos Marios». No muy confiado César por el perdón de Sila, decide abandonar Roma y viaja a Sabina, donde cambia de alojamiento a cada instante. Al momento de alcanzar la edad adecuada, ingresa al servicio militar en Asia. Después, el joven Cayo Julio César se convierte en embajador de la corte de Nicomedes IV, precisamente para convencer a Nicomedes a enviar la prometida flota destinada a echar una mano a los romanos en el sitio del puerto de Mitilene. Y obtenidas una vez las flotas, César fue atacado por medio de habladurías. Se decía que César había obtenido las naves de Nicomedes con tanta facilidad porque se había entregado a él sexualmente, y los enemigos de César lo llamaron la reina de Bitinia. Y el mismo Cicerón, refiriéndose a los sucesos de Bitinia, escribió en sus cartas que con Nicomedes César había perdido la flor de la juventud, y un día en el Senado, durante una sesión en la que César, para defender la causa de Nisa, hija de Nicomedes, recordó los beneficios recibidos de ese rey, Cicerón lo interrumpió públicamente, exclamando: «Olvida estos argumentos, por favor, porque nadie sabe lo que él te ha dado y lo que tú le has dado». En cualquier caso, como legado de Minucio durante el sitio de Mitilene, César participó por primera vez en un conflicto armado, destacándose por su valentía, tanto que se le otorgó la corona cívica, y tras las reformas promulgadas por Sila,
Cualquier persona a la que se le concediera una corona militar tendría la facilidad para ingresar al Senado. Una vez que Minucio regresa a Roma, César permaneció en Cilicia, participando como patricio romano en diversas operaciones militares que se desarrollaron en aquella zona, como la acción contra los piratas al mando de Publio Servilio. Después César se entera de la muerte de Sila y regresa a Roma, y aquí comienza a dedicarse a la carrera jurídica como fiscal y a la política como exponente de lo popular y enemigo declarado de los optimates. César, que sabía desde el principio que sus acciones judiciales no tenían ninguna posibilidad de éxito a través de su debut en el mundo forense, ganó crédito como un importante representante de la facción popular. Aunque los resultados eran negativos en lo referente a los juicios, sí le procuró la fama que buscaba. Luego ingresó en el Colegio de los Pontífices, que era un organismo religioso de gran calado en la vida piadosa de Roma. A pesar de este éxito, César decidió viajar a Rodas para ampliar su formación estudiando filosofía y retórica, pero sin embargo, durante el viaje su barco fue asaltado por los piratas y fue secuestrado. Cuando exigieron un rescate de 20 talentos de oro, César echó a reír y los desafió a pedir 50. 38 días después, el rescate llegó y César fue liberado después de un cautiverio bastante cómodo, durante el cual, a pesar de tratar a sus secuestradores con amabilidad, les avisó en varias ocasiones que los atraparía. Así, una vez recuperada su libertad, organizó una fuerza naval y capturó a los piratas, los mandó a crucificar y también a degollar. Después Cornelia fallece mientras estaba dando a luz a un niño que nació muerto, y poco después César perdió a su tía Julia, viuda de Mario. En contra de las costumbres de la época, César insistió en organizar sendos funerales públicos y no vaciló en quebrar las reglas, y este desafío fue muy apreciado por los plebeyos y repudiado por los optimates. Aquí también aparece Marco Tulio Cicerón. Cicerón reveló una conspiración para destituir a los magistrados electos y reducir la funcionalidad del Senado. El complot era liderado por Lucio Sergio Catilina, un patricio frustrado por su falta de éxito político. Si bien no se celebró juicio contra ellos en el sentido estricto del término, lo cierto es que casi todos los acusados en la conspiración, y desde luego Catilina, estuvieron presentes en las sesiones del Senado en las que se les juzgó. En la tercera reunión, Cicerón descargó su responsabilidad sobre la curia, haciendo que los senadores debatieran la pena a la que habría de condenarse a los conjurados. El resultado fue una sentencia de muerte para 5 prominentes romanos aliados de Catilina y para el propio Catilina. Por supuesto, César se opuso a la pena de muerte, usando para esos fines una mejor oratoria, pero fue vencido por la insistencia de Marco Porcio Catón el joven, y los 5 hombres fueron ejecutados ese mismo día. Todos estos extremos quedaron para la posteridad en las famosas Catilinarias escritas por el propio Cicerón. Luego César es elegido pretor urbano, y este puesto de pretor era el más distinguido, ya que era el que se ocupaba de los asuntos entre ciudadanos romanos, y después fue nombrado propretor de Hispania Ulterior, donde llevó a cabo varias operaciones contra los lusitanos. Aclamado imperator, se le concedió el triunfo a su regreso a Roma. Sin embargo, César se vio obligado a renunciar a él, ya que para celebrar el triunfo habría tenido que conservar su ropa militar y permanecer fuera de la ciudad de Roma. El propretor pidió al Senado permiso para postularse al consulado en ausencia a través de sus legados, pero aunque el Senado no se opuso por completo a la propuesta, Catón se aseguró de que la solicitud fuera rechazada. César, ante una elección particularmente importante para su futura carrera, prefirió ascender al siguiente escalón del cursus honorum y finalmente es elegido cónsul. Aquí se forma el triunvirato, donde siendo cónsules César, Pompeyo y el general Craso,
eliminan la constitución aristocrática del dictador Lucio Cornelio Sila. Pompeyo había ganado fama por combatir a los piratas en el Mediterráneo y en Asia Menor, y Craso por haber participado en la Tercera Guerra Servil. Craso tenía especial interés en salir victorioso, ya que la principal fuente de ingresos era la trata de esclavos. Recordemos que la Tercera Guerra Servil se refiere a la participación de Espartaco y los gladiadores. Craso le guardaba cierto rencor a Pompeyo, desde que había celebrado el triunfo de la guerra contra Sertorio en España y la victoria contra los esclavos rebeldes, que sofocaron la revuelta de Espartaco e intentaron escapar de Italia para cruzar los Alpes. Todo el mérito había sido para Pompeyo, mientras que Craso, el verdadero victorioso sobre Espartaco, solo había podido celebrar una ovación, pero César, con sus habilidades diplomáticas, supo reconciliarlos. Las razones por las que estas tres personalidades de la vida pública romana decidieron unirse no debe buscarse más que los intereses de cada uno. Pompeyo necesitaba a César para que se aprobaran las leyes agrarias que dotaran de tierras a sus veteranos. Craso quería un mando proconsular que le proporcionara una verdadera gloria, que no había conseguido en su represión de la revuelta de Espartaco, y César necesitaba del prestigio de Pompeyo y de los fondos de Craso para poder conseguir la provincia que ansiaba. Durante ese año aparece otro enemigo de César llamado Bíbulo. Marco Calpurnio Bíbulo y sus seguidores empezaron a usar el veto para oponerse a las propuestas de César, pero César no estaba dispuesto a que no le dejaran legislar y llevó sus proyectos directamente ante los comicios, donde se aprobaban, entre otras cosas, por el decidido apoyo físico de los veteranos de Pompeyo. Sin embargo, cuando en un altercado algunos elementos del populus arrojaron una cesta de estiércol a la cabeza de Bíbulo, este optó por retirarse de toda la vida política, aunque sin renunciar a su magistratura, con el pretexto de dedicarse a la observación de los cielos en búsqueda de presagios. Esta decisión, aparentemente de espíritu religioso, estaba destinada a impedir a César aprobar las leyes durante su consulado, pero César lo ignoró. Tras su año consular, César recibió poderes proconsulares para gobernar las provincias de la Galia Transalpina e Iliria durante 5 años, gracias al apoyo de los otros 2 miembros del triunvirato, que cumplieron con la palabra dada. A estas 2 provincias se añadió la Galia Cisalpina, tras la muerte inesperada de su gobernador Quinto Cecilio Celer, y estas provincias eran muy buenas para César, ya que estaba necesitado de bienes para pagar las fabulosas sumas que adeudaba. Pero el objetivo de César no era solo ganar dinero, sino alcanzar la gloria en los campos de batalla, anexar nuevos territorios a Roma y en este sentido conseguir ganancias políticas y el respeto de la gente. Además, tenía 3 legiones bajo su mando y 2 provincias que limitaban con territorios no conquistados. La región más vulnerable era la Galia, profundamente dividida e inestable y habitada por tribus guerreras que en el pasado ya habían derrotado a Roma. El pretexto para la invasión romana llegó cuando las tribus galas, aliadas con Roma, fueron derrotadas por rivales, y éstas a la vez fueron apoyadas por guerreros germánicos. César utilizó el temor de que estas tribus intentarían emigrar a regiones cercanas a la península itálica, y que este tipo de acciones provocarían intenciones belicosas, y así justificó una incursión militar en Galia. Antes de salir de Roma, César dio instrucciones a su aliado político, Publio Clodio Pulcro, para que Cicerón fuera expulsado de Roma. Entonces Clodio hizo aprobar una ley con valor retroactivo que castigaba a todos los que habían condenado a muerte a ciudadanos romanos sin concederles el provocatio ad populo. Por lo tanto, Cicerón fue condenado por su comportamiento por el asunto de la conspiración de Catilina, y así fue exiliado y tuvo que dejar Roma y la vida política. De esta manera César trató de asegurarse de que en su ausencia el Senado no tomara ninguna decisión que pusiera en peligro la realización de sus planes. César también se deshizo de otro miembro de la aristocracia senatorial, Catón el Joven, y para evitar ser objeto de acusaciones legales por parte de sus oponentes, se encargó de que se estableciera una norma o ley
donde ningún hombre que estuviera fuera de Italia al servicio de la República podía someterse a un proceso legal. Finalmente encomendó la dirección de sus asuntos a Lucio Cornelio Balboa el Mayor, esto para evitar que los mensajes que enviaba cayeran en manos de sus enemigos. Mientras aún permanecía en Roma, César se enteró de que los helvecios estaban en el lago de Constanza, el Ródano, el Jura, el Rin y los Alpes réticos, y que se preparaban para cruzar el territorio de la Galia narbonense. El peligro constaba de que a su paso por el territorio romano realizaran incursiones e incitaran a la rebelión a la gente que allí residía. Por lo tanto, los territorios que se habrían vaciado podrían convertirse entonces en destino de las migraciones de otros pueblos germánicos que se habrían encontrado viviendo en la frontera con el Estado romano, dando lugar a un peligro que no debe subestimarse. Después César recibe otra noticia, donde los helvecios habían comenzado a incendiar las ciudades, y llegando a las orillas del Ródano, se vio obligado a precipitarse hacia la Galia, donde llegó el 2 de abril, después de muy pocos días de viaje. Teniendo solo la 10ª legión insuficiente para oponerse a una población de 368.000 individuos, incluidos 92.000 hombres con armas, inmediatamente César hizo destruir el puente sobre el Ródano para evitar que los helvecios lo cruzaran, y comenzó a reclutar fuerzas auxiliares en toda la provincia, disponiendo también la creación de 2 nuevas legiones en la Galia Cisalpina y ordenando a los militares de Aquilea que se unieran lo antes posible. Luego los helvecios enviaron mensajeros a César para pedirle que por favor los deje pasar a la Galia narbonense. Sin embargo, César, temiendo que estuvieran en el territorio romano, se dedicaran a incursiones y los rechazó, después de haber fortificado la orilla del Ródano. Los Helvetii decidieron entonces cruzar el territorio de los secuanos. César, sin embargo, no fue ajeno al asunto y decidió enfrentarse a ellos, y los derrotó en la batalla de Bibracte. Una vez derrotados, los helvéticos recibieron la orden de regresar a su territorio original, para evitar que fuera ocupado por los pueblos germánicos de las zonas del Rin y el Danubio. Entre sus comandantes de la legión se contaba con Lucio Julio César, Marco Antonio, Marco Licinio Craso, Tito Labieno y Quinto Tulio Cicerón. En materia de tácticas, Julio César usó con gran resultado lo que se conoció como la rapidez cesariana. Aparte de su genio militar, tanto en batallas campales como asedio de ciudades, supo combinar sabiamente la fuerza, la diplomacia y el manejo de las rencillas internas de las tribus galas para separarlas y vencerlas. Los galos pidieron entonces a César la posibilidad de reunirse en asamblea general para tratar el problema de la invasión de los germanos dirigida por Ariovisto, y al final de la asamblea pidieron a César que los ayudara a hacer retroceder al invasor más allá del Rin. El propio César le propuso a Ariovisto que llegara a un acuerdo. El rey alemán se negó y César decidió enfrentarse a él. Una vez derrotado Ariovisto, César detuvo las invasiones germánicas y colocó el Rin como frontera entre la Galia y la propia Alemania, y así salvó a las poblaciones galas del peligro de invasión, estableciendo así su propia supremacía sobre el territorio. César también logró derrotar las tribus belgas y además de realizar varias operaciones breves, César pudo llamarse dueño de toda Galia belga. Además hizo expediciones en Alemania y Britania, donde muchas tribus se sometieron al poder divino del César y finalmente negociaron un acuerdo de paz. Luego aparece la revuelta del líder Averno Vercingetorix, en torno al cual se unieron todos los pueblos celtas, incluidos los aliados de los romanos, los eudos. Enterado de esto, Julio César reagrupó sus tropas formando nuevas legiones, es decir, 50.000 soldados. Sin embargo, había perdido a todos los auxiliares galos. El comandante romano centró su atención en recuperar los territorios que le habían arrebatado los rebeldes. Negándose a ceder posesiones, Vercingetorix envió a su caballería a combatir a César, al que se enfrentó a pocos kilómetros de Alesia. Los combates concluyeron con una victoria romana.
Vercingetorix perdió la batalla tras 40 días de implacable asedio. Sus tropas se estaban muriendo de hambre. Los refuerzos llegaron finalmente y liderados por los jefes Mandubios y Lemovices. Ellos lanzaron una serie de ataques sobre las sólidas defensas romanas. Aunque la situación de los romanos era desesperada, no rompieron el sitio en ningún momento. El líder galo aceptó su derrota y solicitó parlamentar con César, al que ofreció su vida a cambio de los 53.000 supervivientes de Alesia. Desarmados, los sitiados salieron de la ciudad y fueron capturados por las legiones. Se menciona que el príncipe galo estuvo prisionero y después de adornar el triunfo de César con cadenas, fue enviado inmediatamente a la muerte, probablemente por estrangulamiento. Después de tener desacuerdos con el Senado, César cruzó en armas el río Rubicón, que marcaba la frontera política de Italia. El Senado, por el contrario, se unió a Pompeyo y en un intento de defender las instituciones republicanas, decidió declararle la guerra a César. De tantos altibajos, estos dos contendientes se enfrentaron. Finalmente, Pompeyo busca refugio en Egipto, pero es asesinado. César también viaja a Egipto y allí quedó envuelto en la discusión dinástica que estalló entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo. César, con el fin de castigar al faraón por la muerte de Pompeyo, decidió reconocer a Cleopatra como soberana del país, con quien mantuvo una relación amorosa y engendró un hijo, más conocido como Cesarión. La elección de César no fue bien recibida por la población de Alejandría en Egipto, lo que le obligó a encerrarse con Cleopatra en el palacio real. Aquí el general romano, que tenía muy pocos soldados a su disposición, se vio obligado a construir fortificaciones y permanecer bloqueado en el palacio hasta que llegaran los refuerzos. Por supuesto, intentó varias veces romper el cerco usando los pocos barcos que tenía disponible, pero siempre fue rechazado y durante estas peleas incluso saltó de su barco destruido y se vio obligado a nadar hacia un lugar seguro, agarrado de un brazo fuera del agua. Para evitar que Achila tomara posesión de los pocos barcos que quedaban, les prendió fuego y la famosa biblioteca de Alejandría probablemente resultó dañada en el incendio. Además, se menciona en la obra de Suetonio que en el templo de Hércules Gaditano, Julio César tuvo un sueño que le predecía el dominio del mundo después de haber llorado ante el busto de Alejandro Magno. César lloró porque a la edad que tenía en ese entonces había logrado muy poco en comparación con Alejandro, quien había conquistado el mundo a la edad de 20 años. Después de meses de asedio, César fue liberado y una vez resuelta la situación, reanudó la guerra y derrotó al rey del Ponto. Por lo tanto, partió hacia África, donde los popeyanos se habían reorganizado bajo el mando de Catón y los derrotó. Los pocos supervivientes que quedaron buscaron refugio en España, donde también César los derrotó. Por lo tanto, el pacto del triunvirato, que se había vinculado César con Pompeyo y Craso, era ahora completamente inexistente, ya que Craso había ido a Siria a luchar contra los partos y murió en Carre. Después César toma el poder en Roma como dictador y, asumida la dictadura, prosiguió la implantación de algunas de aquellas reformas de Sila que había llevado a cabo casi 50 años antes. Decidió extender la ciudadanía romana a los habitantes de la Galia Transpadana y elevó el número de senadores a 900, insertando hombres leales a él en la asamblea. También pretendía fortalecer las asambleas populares en detrimento del propio Senado, que debería haber perdido paulatinamente su autonomía decisoria. Fue el primero, pues, en tratar de adaptar la burocracia de la res pública las nuevas necesidades que mostró tener. Tras la conquista de la Galia y la expansión hacia Oriente, se hizo necesaria una mejor gestión del poder y un aparato estatal más eficiente. Introdujo en el Senado muchos nuevos miembros leales a él, elevando el número de individuos de la Asamblea a 800 o 900 y admitiendo también hombres originarios de las provincias españolas y galas.
Renovó además la organización de los municipios italianos y en lo que se refiere a la administración provincial, decidió limitar el mandato de los gobernantes a 1 año para los propretores y 2 años para los procónsules. Todas estas disposiciones permanecieron en vigor gracias a un acuerdo entre el líder del Senado Cicerón y el cesario Antonio. César lanzó un vasto programa de obras públicas que preveía la construcción de un nuevo foro, y este foro guardaba una gran semejanza con la ciudad de Pompeya. Consistía de hecho en una larga explanada rectangular cerrada a los lados por una serie de pórticos, al final de los cuales se encontraba el templo de Venus Genetrix. César pudo utilizar todos los medios para la construcción de obras cada vez más grandiosas. Con el pretexto de acelerar los juegos por su triunfo, hizo agrandar el circo construyendo nuevos tramos de escaleras para que más personas pudieran tomar asiento. También construyó el templo de Marte y un antiguo foro que había sido incendiado durante el funeral de Publio Clodio Pulcro. Para mejorar la gestión de la ciudad, César ordenó que el censo se organizara en los distritos individuales y que los propietarios de los edificios que albergaban las casas deberían cuidarlo. Suetonio, sin informar del resultado de este censo, dice que permitió reducir el número de los que, como pobres en propiedades, se beneficiaban de las concesiones de cereales del Estado de 320.000 a 150.000. Además, para evitar crear una ocasión para el descontento, César decidió que, año tras año, los pretores echarían suertes sobre los nombres de los que, si moría un beneficiario de las asignaciones, tomaría su lugar. Un último proyecto que César implementó con el objetivo de mejorar la circulación tanto como fuera posible en una ciudad con calles estrechas y a menudo desordenadas, fue prohibir la circulación de todos los vehículos con ruedas durante el día, a excepción de los carros para procesiones y los que se utilizan para el transporte de materiales de construcción a las obras de construcción. Esta ley fue aprobada y mejoró el tráfico en las calles de Roma. En lo que se refiere al ámbito militar, Suetonio menciona que no juzgaba a los soldados por sus modales ni por su apariencia, sino solo por su fuerza, y los trataba con igual severidad e indulgencia. De hecho, no los obligó al orden siempre, sino solo frente al enemigo. Especialmente entonces exigía una disciplina inflexible, sin anunciar nunca el momento de marchar o luchar, pero quería que sus hombres estuvieran siempre vigilantes y listos para seguirlo en cualquier momento donde quiera que los condujera. Se comportaba así incluso sin razón, y sobre todo en días de lluvia o festivos. A veces, después de ordenar a los soldados que no lo perdieran de vista, y forzaba el paso para cansar a cualquiera que tardara en seguirlo. También se puede agregar que César era un auténtico soldado que compartía con los demás soldados las fatigas de la guerra. Era experto en las armas y en la equitación. Era un militar valiente que dirigía a sus tropas desde el propio frente de batalla para que su ejemplo infundiera valor en los soldados, y era proclive a las arengas y mantenedor de una férrea disciplina. Suetonio también menciona la descripción detallada de la apariencia física de César. César era alto y bien formado, tenía una tez blanca, una cara llena y ojos negros vivos, gozaba de buena salud, pero últimamente solía ser víctima de desmayos y pesadillas. En el desempeño de sus funciones también fue atacado 2 veces por un ataque de epilepsia. En el cuidado del cuerpo era bastante meticuloso, al punto que no solo se cortaba el pelo y se afeitaba diligentemente, sino que incluso se depilaba, lo que algunos le reprochaban. Toleraba muy mal el defecto de la calvicie, por el que a menudo se le ofendía y se reía, y por eso se había acostumbrado a tirar hacia abajo los pocos cabellos de la coronilla. De todos los honores que el pueblo y el Senado decretaron para él, en efecto, nunca recibió ni abusó más de buena gana que el derecho de llevar siempre una corona de laurel. Dicen que también era sofisticado en su vestimenta. De hecho,
usaba un laticlavio con flecos hasta las manos y se ceñía siempre por encima con un cinturón muy suelto. Muchos lo calificaron como extremadamente deseoso de lujo y elegancia. En cuanto a escritor, contenía principalmente sus comentarios sobre la guerra de las Galias y sobre la guerra civil contra Pompeyo y el Senado. Julio César se sitúa entre los más grandes maestros de la prosa latina. Las narraciones, aparentemente sencillas y de estilo directo, son en realidad un anuncio muy sofisticado de su programa político, especialmente para lectores de cultura media y para la pequeña aristocracia, tanto de Italia como de provincias. Además de ser un gran protagonista político y excelente orador, también sedujo a numerosas mujeres a lo largo de su vida, y sobre todo a aquellas pertenecientes de la alta sociedad romana. En cuanto a sus esposas, primero se casó con Cornelia, luego con Pompeya y el tercer matrimonio con Calpurnia. Con Cornelia tuvo a Julia y con Cleopatra a Cesarión, y César adoptó a Octavio, su sobrino nieto por sangre. Durante las reuniones preliminares se elaboró un plan de acción. Se decidió por unanimidad atentar contra el César en pleno Senado. De este modo se esperaba un acto para la salvación de la patria, y que los senadores testigos del asesinato inmediatamente declararían su solidaridad. Los planes de los conjurados no solamente preveían el asesinato de César, sino que además deseaban arrastrar su cadáver al Tíber, adjudicar sus bienes al Estado y anular sus disposiciones. ¿Quiénes eran los que elaboraban estas reuniones? Bueno, alrededor de 60 personas que estuvieron asociadas al complot, aunque la mayoría de sus nombres se perdieron. Además de Casio y Bruto, se indican a continuación algunos nombres de los que participaron. Tenemos primero a Servio Sulpicio Galba, Quinto Ligario, Lucio Minucio Basilo, Publio Servilio Casca Longo, Cayo Servilio Casca, Décimo Junio Bruto Albino, Lucio Tulio Cimbrio y Cayo Trebonio. Hay que tener en cuenta que las motivaciones de los magnicidas eran de intereses personales, ya que unos estaban motivados por un auténtico sentido de la salvación de la República, y estos se le habían unido otras personas movidas por el rencor, la envidia o por la idea de que si César acaparaba las magistraturas, a ellos no les tocaría nunca llegar al poder. También se debe señalar que muchos de los conspiradores eran ex-pompeyanos reconocidos, a los que César había perdonado la vida, incluso confió en ellos para la administración del Estado, ya que Casio y Bruto fueron gobernadores provinciales nombrados por César. En los idus de marzo del año 44, un grupo de senadores pertenecientes a la conspiración convocó a César al foro para leerle una petición escrita por ellos, con el fin de devolver el poder efectivo al Senado. Marco Antonio, que había tenido noticias difusas de la posibilidad del complot a través de Servilio Casca, temiendo lo peor, corrió al foro e intentó parar a César en las escaleras antes de que entrara a la reunión del Senado. Pero el grupo de conspiradores interceptó a César justo al pasar al teatro de Pompeyo, donde se reunía la curia romana, y lo condujo a una habitación anexa al pórtico este, donde le entregaron la petición. Cuando el dictador la comenzó a leer, Tulio Cimber, que se le había entregado, tiró de su túnica, provocando que César le dijera furiosamente qué clase de violencia es esta. En ese momento el mencionado Casca expone la daga y le hace un corte en el cuello a César. César, el agredido, se volvió rápidamente y clavando su punzón de escritura en el brazo de su agresor, le dijo: «¿Qué haces, Casca, villano?», pues era sacrilegio portar armas dentro de las reuniones del Senado. Casca, asustado, gritó: «¡Socorro, hermanos!», y en respuesta a esta petición, todos se lanzaron sobre el dictador, incluido Marco Junio Bruto. César entonces intentó salir del edificio para pedir ayuda, pero cegado por la sangre, tropezó y cayó.
Los conspiradores continuaron con su agresión, mientras aquel yacía indefenso en las escaleras bajas del pórtico. De acuerdo con Suetonio, César recibió 23 puñaladas y la que recibió en el tórax fue mortal. Las últimas palabras de César fueron: «Tú también, hijo mío». Tras el asesinato, los conspiradores huyeron, dejando el cadáver de César a los pies de una estatua de Pompeyo, donde quedó expuesto por un tiempo. De allí lo recogieron 3 esclavos públicos que lo llevaron a su casa en una litera, de donde Marco Antonio lo recogió y lo mostró al pueblo, que quedó conmocionado por la visión del cadáver. Poco después, los soldados de la 13ª Legión, tan unida a César, trajeron antorchas para incinerar el cuerpo de su querido líder. Luego, los habitantes de Roma, con gran tumulto, echaron a esa hoguera todo lo que tenían a mano para avivar más el fuego.